Capítulo 52. Al fin. Era de esperarse que aquella noche la pasara despierta. Los nervios en mi cuerpo eran inmensos, mi cabeza tenía miles de pensamientos y mi cuerpo parecía estar cargado con una enorme dosis de adrenalina. Luego de lo sucedido en mi galería, Becky me acompañó hasta cerrar completamente. Incluso llegó junto a mí al hotel y debido a la hora, agradecí enormemente que no hubiera nadie cerca para vernos. La acompañé hasta su habitación para buscar a Bombón y, como si se tratara del secreto más grande del universo, hice todo en silencio. Sinceramente, no quería que Charlotte nos viera. No tengo idea de cómo podría reaccionar y la verdad es que no quisiera averiguarlo. Aquella enorme tensión entre nosotras había cambiado drásticamente. Si comparaba la tensión que nos rodeó en aquel elevador, podría decir que era capaz de romper el metal del lugar en donde estábamos. En cuanto a la tensión que teníamos en aquella galería, era completamente diferente. Generaba un calor inmenso y mi cuerpo no podía resistirlo. La tensión entre nosotras cambió de fría a caliente. Mis pensamientos no se detenían. Constantemente me preguntaba cómo es que sucedió todo aquello. Incluso me cuestionaba si no lo había soñado. Era imposible creer que Becky trató de besarme. Simplemente no podía aceptarlo. Aquel momento en mi galería fue mágico y especial, pero pensar en el instante en el que ella intentó besarme, mirándome con aquel deseo y anhelo, era para mí imposible de asimilar. Tal vez estaba enloqueciendo. Tal vez estaba confundiendo todo. Mi noche pasó rápido. No quería salir de aquella habitación y encontrarme con Becky. Sentía que debía liberar muchas cosas que tenía dentro de mí, pero ella no era la persona adecuada para hacerlo. Necesitaba que alguien me escuchara, me ayudara y aconsejara. Billy aún no había regresado de Tailandia y Kai estaba demasiado ocupado con los preparativos. Tomar un día con él solo causaría que se retrasara en sus deberes y la fecha cada vez se acercaba más rápido. Mi única ayuda sería Nam, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba una mano extra. Angélica era la única persona que podía ayudarme en aquel desastre de pensamientos en el que me encontraba. Sin embargo, ella estaba entrenando y no podría disponer de su tiempo hasta que finalizara. Me distraía con facilidad en el trabajo. Mi mente iba una y otra vez a aquel momento en el que ambas casi nos besábamos. Incluso me frustraba por haber roto aquella cercanía. Anhelaba haberla besado. Me arrepentía completamente de haberme alejado. ¡Qué idiota era! Pude besar a Becky después de tantos años y huí como una cobarde. ¿Aún sentía lo mismo? Eso era un hecho. Desde que ocurrió todo, jamás me permití tener alguna otra relación. Estaba pasando por el momento de depresión más grande de mi vida y, en cuanto me recuperé, solo me concentré en trabajar. De hecho, ni siquiera pensaba en estar con alguien, y encontrarme con Becky solo causó un caos dentro de mí, no solo por la enorme culpa que sentía en mi interior, sino también por los constantes recuerdos de nuestra relación. Quería besarla, pero tenía miedo. No quería arruinar lo que había avanzado. Decidí no decirle nada a Nam, al menos hasta estar con Angélica. Pero mi mejor amiga me conocía muy bien y, por supuesto, sabía que algo iba mal. Sin embargo, no preguntó. En cuanto el reloj marcó las 4 y pude salir de aquella oficina, tomé la mano de Nam y me dirigí al gimnasio de mi hotel, donde sabía bien que Angélica ya había terminado. En cuanto la boxeadora me vio, me sonrió, pero yo no me detuve. Caminé hasta ella y la tomé con la otra mano, llevándola hasta los baños del gimnasio y cerrando la puerta con seguro. Frin, por más que esté abierta a muchas cosas en mi vida,
Un trío no está en mis planes, me dice Angélica, cruzándose de brazos. Estaba sudada y con su ropa deportiva, de hecho, aún tenía las vendas puestas. Al menos no con 2 chicas, tal vez con una. Nam me mira algo sorprendida, alejándose unos pasos. Giro los ojos. Ambas parecían compartir el mismo pésimo humor. No estoy en esto, dice, elevando las manos. Ambas se ríen de lo que dijeron y chocan sus palmas. Aunque admito que Angélica es atractiva. Le acaricia el cabello, enrollándose en un juego entre las dos. No sean idiotas, me giro, sintiendo mis manos sudar. Necesito decirles algo, pero no quiero estar aquí. Ambas dejan los juegos de lado y me miran serias. Podemos ir a beber algo, sugiere Angélica. Aún me lo debes. Ese hombre arruinó nuestra noche. Se refería a Heng. Sonrío un poco y asiento. ¿Debo preocuparme? Nam apoya la pregunta de Angélica acercándose un poco. Tal vez, no lo sé, hablo rápido, mordiendo mis uñas. ¿En cuánto tiempo estarás lista? Pregunto, algo impaciente. Dame 20 minutos. Ella sale del baño casi corriendo, dejándonos a Nam y a mí en nuestros lugares. ¿Qué ocurre, Frin? Nam se acerca a mí, tomando mi mano cuando no respondo. Billy llegará pronto. Lo sé, hablo en un tono bajo. Pero esto amerita de ustedes dos. Ella me mira sin entender. Necesito ambas caras de la moneda. Salgo del baño, probablemente dejándola con muchas preguntas. Necesitaba un poco de ambas. Nam sabía de mi relación con Becky, conocía todo el suceso que causó nuestra separación, incluso fue testigo de la depresión que me invadió por tanto tiempo. En cuanto a Angélica, ella conocía a Becky, supo lo que pasó después y, por supuesto, conoce a la perfección esta nueva versión de ella. Su ayuda era más que necesaria. Además, Nam y Angélica se habían hecho muy buenas amigas, lo que significaba que estarían de acuerdo en muchas cosas. Y justamente necesitaba eso, completa sinceridad, que alguien me ayudara a colocar los pies en la tierra. Sabía bien que eso lo obtendría de ambas, incluso si significaba soportar sus burlas o insultos. Cuando Angélica apareció, me sorprendió la rapidez con la que se había duchado. Sin embargo, no era momento para hacer preguntas tontas. Tenía dudas más importantes que aclarar. Las 3 fuimos llevadas por Jackson a la dirección que la boxeadora le indicó, pues ella era quien conocía mejor el país. Por supuesto, sabía bien que necesitaba alejarme del hotel, al menos por un largo rato. Nuestro destino fue un agradable bar, pequeño y acogedor, con un toque algo burgués. Me agradaba. Al entrar, tomamos una mesa para 3 y Angélica se encargó de ordenar cócteles. Sinceramente, no deseaba beber, pero sentía que, si no lo hacía, no iba a poder relajarme. Al llegar los tragos, ambas me miraban a la espera de que comenzara a contarles lo que sucedía. Así que, bebiendo casi la mitad de mi cóctel, me llené de valor y comencé a relatarles todo, desde aquel día en el cementerio hasta lo que sucedió en la galería. Ambas me miraban con la boca abierta, sorprendidas por lo que escuchaban. No me detuve ni siquiera para respirar, y las cortas pausas que hacía eran para beber. Al finalizar, prácticamente fui la primera en terminarme aquella bebida. Antes de dar alguna opinión, Angélica pidió otro cóctel, intercambiando una mirada rápida con Nam y aclarando su garganta. Déjame ser la primera en decir que eres muy tonta. Abro la boca en señal de indignación al escuchar sus palabras. Vamos, Frin, manejas una enorme línea de hoteles y ahora una galería. Cualquiera pensaría que serías más inteligente.
Giro los ojos dando un largo trago a mi cóctel. De todas las personas del mundo, jamás imaginé que Angélica hablara tan parecido a Nam. Frin, entiendo que ustedes tuvieron un rompimiento que las marcó. No sé todo, pero puedo darme cuenta de que fue doloroso. Nam mueve la cabeza, apoyando completamente las palabras de Angélica. Y estás muy metida en el tema del perdón, lo respeto, pero te estás negando a la posibilidad de reparar todo el daño. Quiero reparar el daño, pero tengo miedo de arruinar de nuevo las cosas. Bebo de mi cóctel y suspiro. Te concentras mucho en eso. Nam habla. Piensas en que puedes causar daño, pero no en lo que puedes hacer para cambiarlo. Angélica hace una mueca, aprobando sus palabras. Becky es mi amiga, la conozco desde hace años y, en todo este tiempo, jamás le conocí una pareja o incluso a alguien de una noche. Angélica mueve las manos mientras habla. Siempre se concentró en su trabajo y jamás se dio la oportunidad de salir con alguien. Hubo un rumor de ustedes con alguien más. Angélica se inclina en la mesa, cubriendo un poco su boca. Eso es pura publicidad, Frin. Habla como si fuera lo más obvio del mundo. Aceptamos los rumores como un juego, es lo nuestro. Por eso hicimos todo el espectáculo con las entrevistas y las fotos. Ayuda a que las personas hablen de nosotras. Entre más esté nuestro nombre en internet, más segura es la recepción de las peleas. Es espectáculo, nada más. ¿Y cómo sé que lo que desea Becky no es un juego? Tanto Nam como Angélica se golpean la frente haciendo un sonido con sus bocas. Malinterpretas todo, por Dios. Nam pega su frente a la mesa, emitiendo un sonido de llanto. Las tres terminamos nuestras copas. Esta vez, Angélica decide pedir una botella, pues, según ella, esto sería más difícil de lo que pensaba. Entendía bien que ellas estaban tratando de ayudarme, pero no me gustaba que me trataran como a una niña pequeña. Estoy tratando de ser la voz de la razón, y ellas me tratan como si estuviera equivocada. La chica que nos atendía trajo los vasos y la botella, y para evitar embriagarnos tan pronto, ordenamos sándwiches de pollo para acompañar. Angélica y Nam se miraban entre ellas, como si se estuvieran comunicando con la mente. Cuando me dijiste que terminaron, nunca imaginé que el daño fuera tan grande. Angélica mastica un poco de su sándwich. Por supuesto, aún no sé lo que sucedió y no espero explicaciones. Pero si eso es lo que te está deteniendo, desde un principio no hubieras intentado acercarte a ella. Escucho atentamente lo que dice, masticando en silencio. Hubieras respetado la distancia que ella te pidió, incluso le entregas a bombón y tratas de pasar la página. Pero querías esto, indirectamente lo querías. Bebo de mi vaso, haciendo una mueca al sentir aquel sabor tan agrio y picante. Aquello era whisky. Solo quería acercarme a ella. Nam eleva su mano, deteniéndome. Como amigas. Esa es la peor mentira que te puedes creer. Mi mejor amiga habla bebiendo de su vaso. Frin, todo esto no ha sido casualidad. Esto tenía que suceder. En 7 años jamás te encontraste con Becky, y el destino ahora te colocó frente a ella. Siempre esperabas lo peor, y el destino hizo todo lo contrario. Nam habla mientras destapa la botella y llena su vaso junto al mío. Siempre te lo dije, desde el primer momento. Esto es una oportunidad, algo nuevo. Lo de ustedes fue algo fugaz, pero verdadero. Ambas se enamoraron, pero nunca llegaron a conocerse bien. Tú desconfiaste y ella tuvo miedo. Ambas me miran. Tal vez esta es la oportunidad para que reparen todo, se conozcan y confíen. La mesa se queda en silencio por un largo tiempo. Mastico mi sándwich con calma, tratando de pensar en lo que ella me está diciendo.
Al menos en algo tiene razón. La relación que tuve con Becky fue algo fugaz. También fue lo más hermoso que tuve, pero nunca nos llegamos a conocer bien. En casi 2 meses, ella me hizo sentir demasiadas emociones. En todo ese tiempo quise toda una vida a su lado, pero cuando las personas en las que más confiaba llegaron a mí, alegando que ella había robado mi dinero, simplemente me dejé guiar por sus palabras. Ellos me conocían mejor. Yo los conocía a ellos. ¿Por qué iba a creer que mentían? Cometí el error de no creer en ella por mucho que la amara, y cometí el error de confiar en Heng, aún sabiendo su obsesión por mí. Sin embargo, no todo fue mi culpa. Todos tuvimos algo que ver, incluyéndola. Becky no es tonta. Angélica sirve otro poco de whisky en nuestros vasos. Ella me conoce y sabe perfectamente que me gustan los hombres. Sin embargo, al menos desde que sabe que te conozco, su molestia hacia mí es grande. Abro los ojos en sorpresa. Conozco a Becky desde hace mucho y jamás se había sentido celosa con alguien, principalmente porque nuestros gustos están demasiado alejados, aunque, claro, ella nunca ha tenido a alguien en su vida en todo este tiempo. Se sirve un poco más de la bebida. Pero me di cuenta de todo cuando ella firmó el contrato contigo. Inclino la cabeza escuchando atentamente. Jamás, te lo juro, jamás vi a Becky tan seria, hablándome como si yo fuera una amenaza. Ella prácticamente me prohibió acercarme a ti. Abro la boca mirando a Nam. Pensarás, oh, se debe a lo que hice. No, querida, en cuanto más tiempo pasaba contigo, más enojada estaba ella. Anteriormente ella sintió celos, le digo. Hace mucho sentía muchos celos de Billy, le explico. Pero siempre hablaba conmigo, trataba de comunicármelo. Bebo la última gota de mi vaso, notando cómo Nam me sirve más. Esa es la diferencia. Angélica sonríe. Becky ahora es muy cerrada. Piensa antes de hablar o de hacer algo. Ahora es una imagen pública. No puede simplemente reclamar algo como suyo ante la sociedad porque ahora es conocida. Hace una señal con la mano pidiendo otra botella. Y es muy orgullosa. Jamás va a decirte cómo se siente hasta estar segura. Si ella no te besó, quizá estaba esperando a que tú lo hicieras. Ambas están en un completo dilema. Nam se termina su vaso golpeando la mesa con este. Ella no hará nada porque quiere saber cómo se siente Frin, y Frin no hará nada porque teme cometer los mismos errores. Al llegar la nueva botella, Nam la destapa en cuestión de segundos, bebe directamente y luego sirve en el vaso de cada una. Aquel impulso que tuvo en la entrevista fue por sus celos. Aún hay algo de la antigua Becky. Ella quiere reclamar lo que es suyo. Angélica sonríe, chocando su vaso con el de Nam como si ambas tuvieran un plan. Si quieres salir de dudas, Frin, lo mejor será que hables con ella. Niego rápidamente, bebiendo de un solo sorbo mi vaso. Entonces deja que ella haga su movimiento. ¿Cómo lo haría? Nam aplaude y Angélica golpea la mesa, ganándose la mirada de algunas personas. ¡Al fin! Nam eleva sus manos mirando hacia arriba. Tú eres una activa de primera, me señala. Antes conquistaste a Becky de ese modo, hazlo de nuevo. No sin antes dejarnos hacer algo. Angélica continúa, pasando su brazo por los hombros de Nam. Es hora de que Becky deje su orgullo de lado. Tengo miedo de lo que estén planeando, les digo con sinceridad. ¿Y si ella se molesta? Nam golpea mi brazo. Angélica te está diciendo que Becky muere de celos cada vez que te ve con ella. Nam habla fuerte, probablemente el alcohol siendo dueño de su cuerpo. Yo no me pongo celosa cuando alguien se acerca a ti, porque claramente sé que somos amigas y no me gustas.
Y yo tampoco me pongo celosa cuando Becky está contigo. Angélica la apoya. Aquel juego que te propuse en el club se debía a que quería descubrir lo que ella sentía por ti. Me quedo sin saber qué decir. Y funcionó. Cuando ella me alejó de ti, me dijo que dejara de jugar contigo. Aquello no le estaba gustando para nada. Trago saliva, escuchando sus palabras. Fuiste el primer amor de Becky, y todos sabemos que jamás olvidamos a nuestro primer amor. Nam apoya aquello, haciendo un sonido con su boca. Ella jamás ha tenido novia, jamás ha tenido amantes de una noche. Antes pensaba que era por su trabajo y su imagen, pero la realidad es que, desde el día que volviste a aparecer en su vida, le volviste su mundo de cabeza. Sigue enamorada de ti y se está dando una oportunidad. Ahora deja de ser tonta y date cuenta. Ambas me miran esperando a que diga algo. ¿Me doy una oportunidad? Casi susurro, pero aquella pregunta es tomada como algo bueno, así que ambas se abrazan, elevando sus manos hacia arriba. «Gracias, Dios», grita Angélica, sirviéndose más whisky. «Te juro que iba a ser capaz de amarrarte a Becky». Nam habla, chocando su vaso con el de Angélica, bebiendo en modo de celebración. «Ahora, el plan». Angélica habla con malicia. Dejé de beber en cuanto escuché las palabras de Angélica. Por un instante me pareció la idea más alocada del mundo, pero sabía que si decía algo, muy probablemente me llevaría un golpe por parte de Nam, quien ya parecía estar muy ebria, y algunas veces el alcohol la volvía agresiva. A medida que pasamos el rato en aquel bar, las botellas se fueron acumulando. Sin embargo, yo no bebía del todo, pues jamás me ha gustado sentirme ebria. Siento que soy un completo desastre. Al salir del bar, Angélica estaba un poco menos ebria que Nam. Sin embargo, dio inicio a su plan, que realmente consistía en tomarme de la mano y caminar a mi lado hasta llegar al hotel. De ese modo, si las personas nos miraban o incluso el mismo David nos encontraba, habría fotos nuestras rodando por internet y, según ella, aquello haría sentir tan celosa a Becky que por fin explotaría y diría lo que siente. No estaba apoyando aquello del todo. De hecho, temía hacerla sentir insegura, pero era yo contra ellas dos, así que solo me dejé llevar. Al llegar al hotel, ya eran más de las 9 de la noche. En el lobby no había nadie, a excepción de nuestra recepcionista. Angélica caminaba a mi lado, mientras Nam se apoyaba en su hombro, claramente ebria. Me sentía algo mareada, pero estaba más que consciente de mis acciones. Al llegar a las puertas del elevador, las tres nos detenemos al ver a alguien de pie frente a estas. «¿Linda noche?», Becky pregunta, su voz sonando algo molesta. Giro mi rostro mirando a Angélica. «Muy bonita noche», ella habla algo bajo, arrastrando las palabras. «Seré toda una dama y llevaré a estas mujeres a sus habitaciones». Angélica me sujeta de la cintura, apoyando su cabeza en mi hombro. «Déjame ayudarte». Becky da unos pasos extendiendo su mano. «Claro, puedes ayudar con Nam». Mi mejor amiga extiende su mano, pero Becky la baja. «Becky, ayúdame». «Llevaré a Frin». Son sus palabras. Me encontraba tan aturdida que ni siquiera sabía qué decir. «¿Por qué? Frin es mi cita, claramente tengo que ser yo quien la lleve». Puedo notar la tensión en la mandíbula de Becky, claramente molesta. «¿Quieres ir con ella, Frin?». Siento cuando Angélica pellizca mi cintura, haciéndome reaccionar. Solo me encojo de hombros, soltando una suave risa. Qué pésima actuación estoy haciendo. Como actriz podría morir de hambre. Becky no espera mi respuesta. Se acerca hasta tomar mi brazo, pasándolo por sus hombros,
sujetando mi cintura con su mano y haciéndome caminar. Ella presiona el botón del elevador. Giro mi rostro, mirando a las chicas, quienes están haciendo muecas de victoria en silencio, incluso bailando. ¡Qué idiotas! Evito reírme ante aquello, regresando mi vista al elevador. Al ingresar, Becky me apoya en una de las paredes y presiona el botón de mi piso, todo sin soltar su agarre en mí. Deberías tener cuidado con las cosas que haces. Becky rompe el silencio entre nosotras. Ya están tus fotos en internet. Me río de aquello, negando con la cabeza. El internet es rápido. Hablo bajo. Solo salimos a pasar el rato. Sarocha Chankimja y Angélica Carter en agradable cita nocturna, dice con sarcasmo con una sonrisa fría en el rostro. ¡Qué adorables! Habla bajo, saliendo del elevador cuando éste llega a mi piso. Becky camina a mi lado, guiándome hasta mi puerta. Parece que no te agrada, le digo, separándome un poco de ella, sin muchas ganas de abrir la puerta. Ella es agradable. Jamás imaginé que le gustaran las mujeres. Becky mete sus manos en los bolsillos de su sudadera. Puedo ser su excepción, soy hermosa. Paso mis manos por mi cabello, sonando algo egocéntrica. Le gusto a muchos. Apoyo mi espalda en la puerta, mirando fijamente a Becky. ¿Estás ebria?, pregunta bajo, acercándose un poco a mí. ¿Habrá un cambio si te digo que sí? Ella se encoge de hombros, sacando sus manos de su sudadera. Entonces sí. Bien. Antes de poder reaccionar, ella me sujeta de las mejillas y une sus labios con los míos en un toque cálido, lo suficientemente tierno y delicado. Becky se mantiene allí, quieta, sin moverse, probablemente con miles de pensamientos en la cabeza. En cuanto a mí, mi mente comenzó a girar desde el primer momento en que sentí sus labios. Cuando se separa, siento cómo sus manos tiemblan. Me mira a los ojos, algo asustada, quizá por el hecho de que no me moví. Ella trata de alejarse, pero sujeto el cuello de su sudadera, volviendo a besarla, esta vez demostrándole que no tiene por qué tener miedo. Sostengo con fuerza su cuello y ella se pega más a mí, sujetando mi cintura. Los fuegos artificiales dentro de mí son demasiados. Si el alcohol no me había mareado del todo, el beso de Becky me tenía girando en el universo. Sus labios eran suaves, transmitían cariño y delicadeza. Recordaba lo mucho que me gustaba besarla, recordaba lo tímida que era al besar. Y eso no cambiaba. Sujeté con fuerza su cuello, moviendo mi cabeza para tener mejor espacio. Ella suspiró sobre mis labios, abrazando por completo mi cintura. Su lengua se abrió camino, haciéndome sentir una nueva sensación. El calor en mi cuerpo aumenta, ella suelta un leve suspiro. Luego, se aleja lentamente y apoya su frente contra la mía. Ambas respiramos con dificultad. La miro a los ojos y paso mi lengua por mis labios, sintiendo su sabor en mi boca. Le he ganado a Angélica, susurra sobre mis labios, dándome un tierno beso que me hace reír. No estoy ebria, confieso. Voy a recordarlo todo. Becky sube su mano a mi mejilla, acariciándola. No quería que lo olvidaras. Ella me vuelve a besar con más intensidad, pegando su cadera a la mía, y cuando intento subir el nivel del beso, se separa, dándome un último beso. Buenas noches, Frin. Se aparta, besando mis nudillos. Luego se dirige hasta el elevador, girando el rostro para mirarme. Me sonríe tiernamente y se despide con la mano antes de entrar. Me deslizo por la puerta, sentándome en el suelo, sonriendo con emoción. Mi corazón palpitaba como loco en mi pecho, mis dedos cosquilleaban, sentía un revoloteo en el estómago y mis mejillas estaban calientes. Toqué con mis dedos mis labios, reviviendo una y otra vez aquel momento.
aquel beso, viviendo la oportunidad de volver a besar a Becky.